Veamos un siguiente caso y último de ellos. Vamos a hacer uno un poco más interesante. En el ejemplo 3 hay 2.5 moles de un gas ideal. El proceso cíclico que se muestra en la figura. Nos piden bastantes cosas. Nos piden la presión más baja del proceso, la temperatura en los procesos isotérmicos, el volumen que no se conoce, el trabajo en cada etapa y en el ciclo completo, y además el calor ganado o perdido en todo el ciclo. El diagrama sería este. Tenemos el diagrama presión contra volumen, kilopascales versus metros cúbicos. Los volúmenes de referencia son esos que están ahí y la presión de referencia conocida 200 kilopascales. Muy bien, el proceso es el siguiente. Si es que pensamos que comienza ahí, aunque en realidad es, como dijimos, era un ciclo. El proceso comenzó en este caso en una presión de 200 kilopascales y un volumen de 0.03 metros cúbicos o 30 litros. Y el gas se está expandiendo a presión constante. Es un proceso isobárico. Pero después de ese estado, ahora hay un cambio en el proceso y se convierte en un proceso isotérmico. Sigue aumentando el volumen hasta llegar a 0.1 metros cúbicos. No sabemos cuándo comenzó exactamente, no tenemos ese dato, pero sí termina en 0.1 metros cúbicos. Luego comienza el proceso de descompresión, es decir, perdón, de compresión, que es el proceso en el que el volumen está disminuyendo hasta 0.05 metros cúbicos. Y finalmente, nuevamente, otro proceso isotérmico, un proceso de compresión isotérmico. Entonces el de la derecha es un proceso de expansión porque el volumen está aumentando y el de la izquierda es un proceso de compresión isotérmico. Ese sería el ciclo que vamos a analizar. Tenemos que decidir dónde comienza el proceso, podemos comenzar donde queramos. Para que le reconozcamos los puntos, yo le voy a poner A cualquier estado, le voy a poner A a este, B sería el que sigue. Tenemos que seguir en la dirección de las flechitas para ir colocando los procesos. C, D y luego regresaríamos hasta A. Ese sería entonces lo que está ocurriendo en uno de los ciclos. Vamos a ver qué es lo primero que nos piden. Lo primero que nos piden es la presión más baja del proceso. Conocemos en el proceso que arriba, el proceso isobárico se da a 200 kilopascales, pero en la parte de abajo del diagrama, la compresión, no sabemos a qué presión se da. Esa es la primera pregunta. Entonces, vamos a analizar algún proceso donde se involucre uno de esos puntitos. Necesariamente debe ser el punto C o el punto D, cualquiera de los dos relacionado con los demás. Vamos a aprovechar que conocemos los datos que hay en el proceso isotérmico desde D hasta A. Es decir, en la parte izquierda de la gráfica, el proceso que comienza en D y termina en A. Ya que en A conozco la presión y conozco el volumen. Así que vamos a trabajar con eso. Desde D hasta A. Desde hasta A el proceso es isotérmico y por lo tanto los datos serían: observamos que el proceso comienza en D, donde la presión no se conoce, pero el volumen sí se conoce, 0.05 metros cúbicos. Y termina en A. En A conocemos la presión, sería la presión final o presión 2, es 200 kilopascales, y el volumen que es de 0.03 metros cúbicos. De acuerdo a las leyes de los gases ideales que veíamos antes de comenzar todo esto en los procesos isotérmicos, la temperatura se elimina de la ecuación general de gas ideal y solo nos quedaba esta ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Así que vamos a despejar la presión 1, que en este caso sería la presión en D. Y con eso encontraríamos la presión desconocida. Despejamos entonces la presión 1, pasamos a dividir el volumen 1 y nos quedaría que la presión 2 por el volumen 2 entre el volumen 1 es la presión 1.
Sustituimos la presión 200 kilopascales, el volumen 2 es 0.03 metros cúbicos y el volumen 1 abajo sería 0.05. Eso nos da 120 kilopascales. Así que la presión que nos preguntan en el literal A es 120 kilopascales. Voy a ir poniendo en el dibujo los datos que voy encontrando con otro color. Los que están en blanco son los que yo le di. Así que ahí lo pongo, mire. Vamos a ir llevándonos este dibujito también en cada pantalla, en cada diapositiva para que nos vayamos apoyando. Muy bien, ya tenemos la presión. Vamos al literal B. En el literal B nos preguntan las temperaturas de los procesos isotérmicos, así que voy a aprovechar que estoy de D hasta A y luego voy a analizar de B hasta C, que también es isotérmico, es decir, la parte de la izquierda de la gráfica y la parte de la derecha. Veamos entonces con las temperaturas. Allá a la derecha, en la parte superior, está el gráfico en pequeño. Creo que lo podemos ver la mayoría. Muy pequeño porque solo me sirve de apoyo. Vamos entonces siempre desde D hasta A como estábamos analizando el proceso isotérmico. Solo que ahora ya conocemos todos los datos. Así que queremos encontrar la temperatura. En este caso, para hallar la temperatura, solo necesito la presión y el volumen en uno de los puntos, ya que conozco que se trata de 2.5 moles, dijimos al principio del ejercicio. ¿Con cuál punto voy a trabajar? ¿Con el punto A o con el punto D? Usted decide con quién trabaja, ya que conocemos todos los datos. Por ejemplo, yo voy a trabajar con D, donde la presión es 120 kilopascales, es decir, 120.000 pascales, y el volumen es 0.05 metros cúbicos. Alguien puede decir, no, yo quiero trabajar con A. Entonces va a trabajar con una presión de 200.000 pascales y un volumen de 0.03 metros cúbicos. Independientemente con cuál lo haga, nos va a dar lo mismo a todos. Entonces planteamos la ecuación de estado. Esto ya lo hicimos también antes. Buscamos la temperatura. Presión por volumen es N por R por T. Y despejamos la temperatura. Pasamos a dividir el N y R que están a la derecha. Lo pasamos a la izquierda a dividir. Sustituimos. La temperatura sería la presión 120.000 newton sobre metro cuadrado. El volumen 0.05 metros cúbicos y abajo los moles 2.5 y la constante 8.314. Esas unidades ya las habíamos analizado antes y en este caso nos da 288.67 Kelvin. Lo voy a poner allá chiquito en el muñeco también, 288.67 arriba. Ya tengo más datos. Voy con la siguiente parte porque hay dos temperaturas que hay que encontrar. Ya encontramos la de la izquierda y vamos del proceso de la derecha, el que va desde B hasta C. Solo que de B a C ahí no puedo elegir con cuál punto voy a trabajar, porque en C conozco que la presión, si nos vamos horizontalmente, llega a 120 y el volumen nos vamos hacia abajo es 0.1. Pero en B conocemos la presión, nos vamos horizontalmente, llegamos a 200, pero el volumen no lo conocemos. Esa va a ser una incógnita que también nos pide el siguiente literal. Así que trabajamos con C. La misma mecánica, la presión en C es 120.000 pascales. El volumen en C ahora es 0.1 metros cúbicos. Planteamos la ecuación de estado, despejamos T, igual que en el anterior, y sustituimos. Solo que ahora sería 120.000 arriba, el volumen ya no es 0.05, sino que en C es 0.1 metros cúbicos, y abajo sigue siendo N y R. 2.5 por 8.314 y eso nos da 577.34. Esto confirma la tesis que ya habíamos mencionado en clases anteriores, donde decíamos que entre más alejada esté esa curva isotérmica del origen, representa una mayor temperatura. La más cercana es 288.67, la más lejana será 577.34 Kelvin. O sea que en aquella parte está más caliente, digamos, una mayor temperatura que en el proceso desde D hasta A. Muy bien, vamos al siguiente literal donde nos preguntan el volumen en el punto B. Vamos a analizar entonces lo que está ocurriendo entre B
y C. Otra vez lo mismo que hicimos para hallar la presión en D. Vemos que es un proceso isotérmico desde B hasta C. En B conozco la presión, horizontalmente llevo a 200, hacia abajo no tengo el valor del volumen, así que el volumen 1 es una incógnita. Note que lo de 1 y 2 tiene que ver con el orden de la flechita. Donde comienza es 1 y donde termina es 2. Siempre será así. Entonces, en C, la presión es 120 kilopascales y el volumen es 0.1. Otra vez plantamos la ecuación de gas ideal para procesos isotérmicos. Presión por volumen igual presión por volumen 1 y 2. Solo que ahora lo que voy a despejar es el volumen 1, que es el que no conocemos. En el primero lo que despejábamos era la presión 1, me parece. Así que aquí despejando el volumen 1 sería, pasamos a dividir la presión 2 por volumen 2 entre presión 1. El volumen entonces al sustituir sería presión 2 por volumen 2, 120 kilopascales por 0.1 metros cúbicos, entre la presión 1 que es 200 kilopascales. Eso nos da 0.06 metros cúbicos. Lo voy a poner ahí arriba en el muñeco. Ahí está. Para el punto B, entonces, para el estado B, la presión es de 200 kilopascales y el volumen 0.06. Toda esa información me la voy a llevar para hacer entonces el cálculo. Ahí sigue y el muñeco y están todos los datos. El trabajo entonces. Vamos a calcular el trabajo en orden en cada etapa. Comencemos desde A hasta B. Si vemos el diagrama desde A hasta B, tenemos una presión de 200 kilopascales y un diagrama que va a la derecha. Los volúmenes de referencia son para A 0.03 y para B 0.06, que es el que acabamos de encontrar. Como observamos, este es un proceso isobárico y para los procesos isobáricos el trabajo dijimos que era presión por volumen 2 menos volumen 1. ¿Quién será volumen 2 y volumen 1 acá? Pues donde comienza el proceso en 0.03 y termina en 0.06. O sea que en 0.03 será el volumen 1 y en 0.06 será el volumen 2. Entonces, ya definidos el volumen 1 0.03 y el volumen 2 0.06, sustituimos en la ecuación. La presión sería 200.000 pascales o newton sobre metro cuadrado. El volumen 2 es 0.06 y el volumen 1 0.03. De nuevo hay que tener cuidado con el orden. Eso nos daría 6.000. De una vez le pongo las unidades porque ya lo hicimos antes. 6.000 joules. Vamos al siguiente proceso. Vemos el esquema de la derecha y el proceso que sigue del de B hasta C. Un proceso isotérmico. Esos serían los datos. Para los procesos isotérmicos dijimos que el trabajo se calculaba como N por R por T por logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Tomando en cuenta que el proceso sigue siendo hacia la derecha, el volumen 1 es 0.06 y el volumen final es 0.1. Sustituimos, N vale 2.5 moles, R 8.314, la temperatura en ese proceso 577.34 Kelvin, por el logaritmo natural del volumen 2 0.1 entre 0.06. Al hacer eso en su calculadora le daría 6.129.91 joules. Ese sería entonces el trabajo desde B hasta C. Seguimos. Vamos ahora desde C hasta D. De C a D, ahora el proceso se da a una presión más baja, va hacia la izquierda. Los parámetros son 0.1. El volumen inicial ahora, mire dónde comienza el proceso. Comienza ahora en 0.1 y termina en 0.05. La presión se da a 120 kilopascales. Entonces en los procesos isobáricos como este,
la presión, el trabajo se calcula como la presión por la diferencia de volumen, tomando en cuenta que el volumen 1 es 0.1 y el volumen 2 es 0.05 porque el proceso va hacia la izquierda, comienza en 0.1 y termina en 0.05. Son 120.000 entonces pascales por volumen 2 que es 0.05 menos volumen 1 que es 0.1. Eso nos daría menos 6.000 joules. El trabajo entonces de CAD es menos 6.000 joules. Seguimos ahora, regresamos hasta A, desde D hasta A. El proceso ahora tiene esas referencias, va de 0.05 a 0.03 hacia la izquierda a una temperatura de 288.67 Kelvin. Proceso isotérmico, otra vez, el trabajo es nRT logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. El volumen 1 donde comienza en 0.05 termina en 0.03. N vale 2.5, R 8.314, tengo 288.67 logaritmo natural del volumen 2 que es ahora 0.03 entre 0.05 que es el volumen 1. Eso me da menos 3064.96 joules. Y hemos regresado al estado de donde partimos. Así que tenemos ya los 4 trabajos. Ahora podemos concluir que el trabajo total va a ser, en el primer proceso isobárico de A a B obtuvimos 6.000 joules. Luego desde B hasta C obtuvimos 6.129.91 joules. Luego de C hasta D acabamos de obtener menos 6.000 porque va hacia la izquierda, es un proceso de compresión. Y luego desde D hasta A otra vez negativo, 3064.96 joules. Al sumar todo eso obtenemos un trabajo neto en todo el ciclo de 3064.95 joules. Finalmente nos preguntaban cuánto calor se gana o se pierde en el ciclo. Y como hablábamos de que en un proceso cíclico, igual que en los isotérmicos, no hay cambio en la energía interna, delta U vale 0. Y ahí obteníamos que el calor y el trabajo eran iguales. Así que podemos concluir en el literal F que el trabajo es lo mismo que el calor, o tiene el mismo valor del calor, solo que podemos decir entonces que este sistema gana calor en el proceso. Gana 3064.95 joules. Eso sería todo por hoy.